Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy, como adelantábamos la semana pasada, vamos a estar completando el tema alquileres. Ya vimos algunos temas en la otra semana. Hoy vamos a ver lo que es resolución de contrato, es decir, dejar sin efecto el contrato de forma anticipada, las causales de desalojo. Vamos a ver qué pasa cuando se vende una propiedad, si hace falta ser o no dueño para poder alquilar, qué pasa en el caso de fallecimiento de alguna de las partes, mientras está vigente un contrato de alquiler, si continúa o no continúa. De esto vamos a estar dando un panorama en nuestro programa. Y en este primer bloque, ya habiendo pasado algunas semanas con el tema de Santiago Maldonado, casi como tema excluyente o dominante en la agenda nacional, me parece que viene bien hacer algunos comentarios jurídicos sobre el delito de desaparición forzada de personas, que es algo de lo que se ha hablado mucho a propósito de la no aparición de Santiago Maldonado. Para eso es interesante hacer un breve comentario constitucional previo. Ustedes saben, nosotros tenemos nuestro derecho, en la facultad se dice que tenemos una pirámide jurídica, tenemos una escala de jerarquías donde en la punta, arriba de todo, en el rango más alto, está la Constitución Nacional y una serie de tratados internacionales que están incorporados en la Constitución Nacional, que están al mismo nivel que la Constitución, tienen el mismo nivel jurídico que la Constitución. Y además, la Constitución dejó abierta la puerta en el año 94 para que, si se juntaban 2/3 de los votos de las dos cámaras, diputados y senadores, se le diera rango constitucional además a otros tratados de derechos humanos que pudiera decidir el Congreso. Es decir, hoy tenemos en un primer escalón jurídico la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos que menciona expresamente la Constitución, que son 11, más los tratados internacionales que pudiera el Congreso elevar a jerarquía constitucional, que hasta ahora son 2. Uno de los cuales es la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Debajo de la Constitución y estos tratados internacionales de derechos humanos están los tratados internacionales en general. Por ejemplo, los tratados internacionales en materia comercial, en materia de cooperación de cualquier orden. Y debajo de los tratados internacionales vienen recién las leyes nacionales. Leyes nacionales, por ejemplo, el Código Penal, Código Civil y demás. Tenemos entonces, en ese orden, a nivel constitucional, la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, con rango constitucional, y un escaloncito abajo, como un tratado internacional, no de rango constitucional, pero superior a las leyes, tenemos la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzosas, que se firmó, que adoptó la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, tenemos 2 tratados internacionales, uno de ellos de jerarquía constitucional, que regulan el tema de la desaparición forzada, y las 2 convenciones, los 2 tratados, definen qué es una desaparición forzada de personas. Y las 2 definiciones son prácticamente iguales. Por eso me pareció importante mencionar esto y quiero leerles, para ser preciso, no errarle, cuándo hay una desaparición forzada. Dicen, casi con palabras textuales, las convenciones, que hay desaparición forzada cuando hay una privación de libertad, privación de la libertad de una o más personas, de cualquier forma, cualquiera fuera su forma, privación de la libertad, cometida por agentes del Estado o por particulares o personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y le siga a esa privación de la libertad la falta de información sobre la cuestión y la negativa a reconocer la situación, lo que en definitiva termina en impedir la protección de la ley, ¿no? A raíz de estas 2 convenciones internacionales, entre otras cosas, dicen que los estados que suscribieron, que firmaron estos tratados, entre los cuales está Argentina, se comprometían a
configurar como delito el delito de la desaparición forzada de personas. Y esto ocurrió en nuestro Código Penal en el año 2011. Y el delito de desaparición forzada de personas prácticamente reproduce la redacción que acabamos de decir. Pero con más claridad dice que hay desaparición forzada de personas cuando un funcionario público o una persona o miembro de un grupo de personas que actuando otra vez con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado prive de la libertad a una o más personas, y dice el Código Penal, cuando este accionar, es decir, la privación de la libertad, cuando este accionar, y esto es textual, fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la víctima. Dicho esto, entonces tenemos que para que se produzca este delito tiene que haber privación de la libertad, tiene que ser cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, y tiene que haber después negativa de información y negativa a reconocer la situación. De modo que en el caso de Maldonado hay que preguntarse si están estos requisitos. ¿Se da? ¿Existe privación de la libertad? ¿Está privado de la libertad Maldonado? Puede ser, es una posibilidad, es incierto. No hay prueba de que esté privado de la libertad, podría estar muerto. Pero vale tomar como hipótesis que esté privado de la libertad. ¿Fue privado de la libertad por agentes del Estado? Es posible, no se sabe, se está investigando, es una de las múltiples líneas de investigación, si algún gendarme u otro agente del Estado tuvo alguna responsabilidad en la eventual privación de la libertad. Es posible, no hay pruebas, es posible. ¿Hubo autorización, apoyo o aquiescencia del Estado? Definitivamente no. Claramente no, no hay ninguna prueba que pueda siquiera insinuar que hubo una autorización, en definitiva del presidente, que es de quien depende Gendarmería, o una aquiescencia o un apoyo, a menos que tomemos como prueba las boludeces que dice Cristina. ¿Hubo negativa a informar, a dar información? ¿Hubo negativa a reconocer la situación? Todo lo contrario. La ministra Bullrich está todos los días en todos los medios dando explicaciones de todo tipo, que pueden gustar o no, pero está todo el tiempo informando sobre esta situación. De manera que, como ustedes verán, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no hay duda alguna de que no hay desaparición forzada de personas, de ninguna manera. Solo puede sostenerse esto desde el fanatismo y desde el clásico desconocimiento y cinismo, desde el kirchnerismo y de Cristina. Pero quería compartir con ustedes este enfoque constitucional y jurídico para que se entienda de qué estamos hablando y para que se entienda también la magnitud de la hipocresía, del cinismo y de la malicia en la argumentación de Cristina y sus secuaces. Vamos a la primera pausa y ya arrancamos con la segunda parte de Alquileres. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Ya entramos entonces en la segunda parte de Alquileres, haciendo una especie de collage de distintos temas, aspectos de este contrato. Un punto que sigue igual con el nuevo Código Civil, el tema del depósito de garantía. Lo menciono porque ha salido en los medios como planteado más de una vez, como si hubiera habido cambios en este tema. No hubo. El depósito, ustedes saben, de garantía es una suma de dinero que deja el inquilino cuando ingresa, se le devuelve cuando termina el contrato, después de pagar los eventuales arreglos que haya que se tenga que hacer por algún tipo de deterioro o desperfecto, y o después de pagar las facturas pendientes que pudiera haber dejado el inquilino. El código dice en esto, igual que antes, esto no cambió, que no se puede pedir un mes de depósito por cada año
de contrato. Es decir, si hace un contrato de 2 años, que es el mínimo, se puede pedir 2 meses de alquiler. Si hace un contrato por 5 años, se puede pedir 5 meses de alquiler, no, de mes de depósito, perdón. En la práctica termina siendo un mes para no encarecer el ingreso a la vivienda. Otro tema que sigue a grandes rasgos igual el nuevo código con un pequeño cambio es la posibilidad de que el inquilino rescinda el contrato, es decir, deje sin efecto el contrato sin causa, porque sí, siempre que hayan pasado por lo menos 6 meses, esto se mantiene igual que antes. Esto es para mí otra intromisión, porque alguien alquila, un inquilino que alquila y a los 3 meses se quiere ir por la razón que sea, puede irse, pero debe pagar sí o sí los 6 meses. Si el dueño se pone en duro, le puede reclamar los 6 meses, porque la ley antes y ahora dice que solo puede irse el inquilino después de pasados los 6 meses. Otra intervención estatal exagerada, en mi opinión. Bueno, una vez que el inquilino decide irse, si se va en el primer año, es decir, después de los 6 meses y antes del año, debe pagar una indemnización de 1 mes y medio. Si se va a partir del segundo año, a partir del primer día del segundo año, debe pagar una indemnización de 1 mes. El pequeño cambio que hay es que antes la ley decía que cuando el inquilino se quiere ir, tenía que avisar con 60 días de anticipación. Esto parece un tema menor, pero traía muchas veces complicaciones porque un dueño que se ponía, digamos, en puritano, en exigente legalista, podía reclamarle los 60 días. Es decir, un inquilino decía, me voy el mes que viene, me voy en 15 días, bueno, te cobro los 2 meses, que son los 60 días de anticipación. Esto fue eliminado en el nuevo Código Civil, de manera que las partes en el contrato pueden pactar un plazo menor. Muchas veces va a quedar por defecto, ya quedan en la computadora los 60 días de antes, pero se puede pactar 30 días, 15 días, se puede no pactar nada y el inquilino irse de un día para otro. No hay un plazo mínimo en ese sentido. En la práctica la indemnización ocurre muchas veces, la indemnización del inquilino que tiene que ir por irse antes, se suele compensar con el depósito de garantía. El nuevo Código Civil establece como novedad, esto sí es interesante, que la indemnización del inquilino en los casos de contratos que están dentro de las excepciones a los plazos, como por ejemplo el contrato de alquiler con estudiantes universitarios y demás que vimos la semana pasada, en esos casos cuando el inquilino se va antes, la indemnización es de 2 meses. Esto sí es una novedad chiquita del nuevo código. Una cuestión que mantiene el nuevo Código Civil históricamente, igual que el viejo código, que siempre es importante mencionarla, siempre, es que la continuación verbal de un alquiler no significa renovación. Aun cuando vencido el contrato de alquiler, el inquilino siga pagando, el locador, el dueño, siga dándole recibos, y aun cuando pacten de común acuerdo un aumento, verbalmente un aumento, y siga habiendo recibos por la nueva suma con el aumento mayor a la anterior, así todo eso no significa renovación de contrato, lo cual traducido significa que el dueño puede pedirle en cualquier momento al inquilino que se vaya, aun cuando esté al día y esté pagando con aumento. Si no hubo nuevo contrato, el dueño le puede pedir que se vaya y si no se va, puede iniciar el desalojo, como vamos a ver ya después de esta pausa en el próximo bloque. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Adelantamos. ¿Cuándo procede un desalojo en caso de un contrato de alquiler? Bueno, principal causa de desalojo es
falta de pago, frente a la cual no solo procede el desalojo, sino obviamente el cobro de alquileres. Técnicamente son dos juicios distintos. Uno busca desocupar la propiedad y restituir al dueño, y otro busca un cobro de dinero. Salvo, como nota al pie, aclaramos en el caso del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que tratamos hace algunos programas atrás, en el que se pueden, como una ventaja adicional, presentar en una misma demanda las dos pretensiones juntas, ¿no? El desalojo y el cobro de alquileres. Pero en la justicia estatal son en principio dos juicios distintos que se pueden hacer, que se hacen por separado, y se puede hacer uno sí y otro no. Generalmente el que se hace es el de desalojo, el que sí o sí se hace. Y para iniciar un juicio de desalojo, la ley exige que antes de ser iniciado se intime al inquilino a que cancele, a que pague la deuda que tenga, que es la que da origen al juicio de desalojo, en un plazo de 10 días. Esto antes con el Código Viejo era para todos los destinos, ahora con el Código Nuevo es una exigencia limitada a los destinos de vivienda. Es decir, si un inquilino de una oficina, de un local comercial no paga, no hace falta intimarlo ni darle esta última oportunidad, se puede presentar la demanda de desalojo directamente. Pero si es una vivienda, hay que intimarlo. El nuevo código establece algo que no existía antes, que es la posibilidad la opción de iniciar un juicio de desalojo frente a la falta de pago de 2 periodos consecutivos. Como esto antes no existía, en los contratos se pactaba a veces que quedaba habilitado el desalojo después del no pago de 2 periodos consecutivos o alternados, y a veces se pactaba también por el no pago de un periodo. Ahora el código habla de 2 periodos consecutivos. Primer duda casi gramatical que se plantea: ¿qué pasa si son 2 periodos no consecutivos? O sea, el inquilino no pagó un mes, pagó 3 meses más y no pagó el segundo. Puede haber desalojo, tiene que sí o sí el dueño esperar que haya 2 meses seguidos, cuyo caso se daría la paradoja de que el dueño debiera rechazar el pago del segundo mes para poder iniciar juicio. Yo creo que en esto la justicia va a ser amplia y va a pensar que dos periodos impagos, aunque no sean consecutivos, habilitan el desalojo. También habrá que ver si la justicia no acepta que este periodo sea reducido por las partes, porque la verdad que hoy, como está la cosa, un dueño debiera esperar antes de iniciar el desalojo, primero, que no le paguen 2 meses, y además después intimar para que el plazo de 10 días se le abone o no la deuda, y si no se la abona recién iniciar el juicio. O sea que hay que esperar 2 meses y medio para iniciar una demanda, lo cual no parece nada prudente y nada razonable, y es en todo caso otra intromisión estatal en una cuestión privada, porque el Estado obliga al dueño a esperar antes de iniciar un juicio a que se acumule determinado nivel de deuda. El nuevo código establece también como novedad, esto es un tecnicismo, la vía ejecutiva para el cobro de alquileres y de cualquier otra prestación periódica que se hubiera pactado. Por ejemplo, si se pactó que se pague obras sanitarias, que se pague algún impuesto, que se paguen las expensas. En este caso, tanto el alquiler como los demás rubros que integran la suma que debe pagar el inquilino pueden reclamarse por vía ejecutiva. Por vía ejecutiva significa que es un tipo de proceso judicial, en teoría más rápido, más expeditivo y con menos debate y menos amplitud probatoria que otro tipo de proceso. Veremos esto en la práctica, cómo se va desarrollando, si realmente se presenta así o si las justicias provinciales lo relativizan, porque todo el aspecto procesal es una órbita reservada a las provincias. Veremos si irá haciendo camino al andar. Es muy recomendable, un par de cuestiones muy importantes acá respecto a la garantía. Es recomendable, no está en la legislación, intimar rápidamente al garante ante la falta de pago. Muchas veces el dueño, frente a un inquilino que no paga, no intima al garante por pedido del inquilino, que no quiere tener problemas. No le diga nada, no lo intimé porque de alguna manera yo me voy a acomodar, me voy a arreglar y no quiero tener problemas con él porque por ahí el garante es un amigo, su familiar, etc. Esto, por supuesto, es una cuestión de relación, habrá que manejarse en cada caso, pero es conveniente intimar al garante de modo fehaciente después de no mucho tiempo, no dejar correr mucho tiempo para que no se le haga una bola, primero porque le va a ser más fácil al garante responder, y segundo porque también va a ser un impulso mayor para el inquilino para que
se ponga al día. Pero en este orden, esto hasta acá son, si se quiere, recomendaciones o consideraciones que uno puede hacer, pero sí hay una novedad muy para subrayar en el nuevo código, que es que si el dueño no inicia juicio de desalojo dentro de los 60 días de ser intimado por el garante, la responsabilidad del garante desaparece. Es decir, dicho de otro modo, un garante se entera que el inquilino del cual es garante no está pagando, obviamente se desespera, se preocupa porque se le hace una bola de nieve, lo intima al dueño, inicia el juicio de desalojo, y si el dueño dentro de los 60 días de haber recibido esa intimación no inicia el juicio, el garante queda liberado. Esto es una novedad en el nuevo código, que también es una intromisión estatal, pero que apunta, digamos, justamente a evitar que se hagan bola de nieve, que se eternicen en el tiempo situaciones anómalas. Vamos a la tercera última pausa de hoy y a la vuelta completamos esto, hablamos del caso de la venta, del caso de fallecimiento de las partes. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de derecho a la gente. Decíamos en el bloque anterior que la falta de pago es la principal causa de desalojo, pero también hay otras, menores, pero también es importante mencionarlas. Es causa de desalojo cualquier violación contractual, y puede ser una violación, es una violación contractual, por ejemplo, cambiar el destino. Si uno alquiló una propiedad para ser destinada a determinado destino, a vivienda o a oficina o a depósito, y se cambia, el subalquiler, la sublocación, el destinarlo a actividades contrarias a la moral y las buenas costumbres. Esto así está legislativamente. Estas son causas de desalojo aun cuando el inquilino esté al día con los alquileres. Esto se ve con más claridad en propiedad horizontal, donde es causa de desalojo, en el caso de un ocupante, aun cuando esté al día con los alquileres, que también que destine la cosa a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad, que perturbe la tranquilidad de los vecinos de cualquier manera, que ponga en peligro la seguridad del edificio. En estos casos, incluso cuando el ocupante no es el propietario y hay reiteración de este tipo de infracciones, reiteración de perturbación de la tranquilidad, de compromiso de la seguridad, etc., puede el propio consorcio, no ya solamente el dueño, pedir el desalojo del ocupante, insisto, aunque esté al día con los alquileres. Por eso es interesante mencionar esto. Una gran novedad que trae el código, gran por lo importante, es el caso de la venta de la propiedad. Hasta el nuevo código, hasta que ingresó el nuevo código en vigencia, 2015, agosto de 2015, no había duda que si una propiedad estaba alquilada y se vendía, el comprador compraba con el contrato adentro, el inquilino adentro, y tenía que respetar el contrato. Ahora, si bien esa regla se mantiene, el nuevo código habla de salvo pacto en contrario. Es decir, si la propiedad alquilada se vende, el contrato de alquiler subsiste salvo pacto en contrario. Es decir, puede haber un pacto en contrario, puede haber en el contrato una cláusula que diga que el inquilino se tiene que ir si la propiedad se vende. Esto yo lo comparto porque, una vez más, esto es eliminar una intromisión que había también en las libertades, ¿no? Porque el Estado antes impedía que la venta pudiera terminar con el contrato de alquiler, que las partes pactaran esto, se impedía. Ahora se permite. Habrá que ver si la justicia es tan liberal en este sentido y tan recepticia a la voluntariedad, o si interpretan que esto da lugar a, digamos, abreviaciones artificiales de contrato de alquiler cuando se simula una venta. Estamos hilando fino, pero no sería de extrañar que surja alguna cuestión de este tipo.
Otro tema que se mantiene igual, esto no ha habido cambios, pero que me interesa mencionar porque es muy común, muy común que haya discusiones sobre este tema. No es imprescindible, no es necesario ser dueño, titular registral de la propiedad para alquilar. Digo, ¿por qué se suelen plantear estas discusiones? Porque muchas veces, y a tono con la cultura imperante en muchos sectores de la sociedad, reacios a cumplir con las obligaciones, aparece esta cosa de, me enteré que el tipo que me alquila no es el dueño. E inmediatamente el inquilino que quiere dejar de pagar. Primero, el inquilino que firma un contrato de alquiler, al que en el contrato de alquiler figura como locador, le tiene que pagar. Después, si el locador es dueño o no, es otra historia. ¿Qué puede pasar? Que el locador pueda ser dueño, que sea comprador por boleto de compraventa y no escrituró. Entonces, en el registro de la propiedad no aparece como dueño, pero tiene la posesión por boleto. Que sea usufructuario. Las famosas donaciones con usufructo, alguien que tiene el usufructo y el usufructuario puede alquilar. Que sea apoderado. Hasta incluso que sea un ocupa, alguien que está ocupando una propiedad hace muchos años, tiene la posesión, puede alquilar también, aunque esto suene raro. Así que no es necesario ser dueño para alquilar. Finalmente, para terminar con un tema que también es interesante, ¿qué pasa en el caso de fallecimiento? Si fallece el locador, el contrato continúa normalmente y el inquilino le tiene que pagar los herederos. Acá puede darse que haya conflicto entre herederos o que el inquilino no sepa quiénes son los herederos. En ese caso tiene que ser muy cauteloso para no caer en una vieja máxima jurídica milenaria que dice que quien paga mal paga dos veces. Si el inquilino le sigue pagando los alquileres a un solo heredero y después aparecen dos o tres más, les va a tener que pagar de nuevo esos dos o tres porque pagó mal al principio. En esto hay que ser muy cauteloso y si no sabe quiénes son los herederos y hay conflicto entre ellos, si hay una sucesión abierta, pagarán la sucesión o eventualmente tendrá que hacer un juicio de consignación, iniciar una demanda para pagar judicialmente, para evitar tener que pagar dos veces. Y si el que muere es el inquilino, pueden continuar el contrato aquellos que hayan convivido con el inquilino y hayan tenido trato familiar, aunque no sean familiares, como puede ser una pareja. Derecho que está por encima del de los herederos. O sea que si muere un inquilino que estaba en pareja con una persona, tiene antes esa persona derecho a continuar el contrato de alquiler que los hijos, por ejemplo. Esto era así, se entendía que era así antes, ahora con el nuevo código está la redacción más clara. Bueno, seguramente muchas cosas más para decir que hay en materia de alquileres, pero con estos dos programas, tanto el de la semana pasada como este, quisimos dar un panorama lo más abarcativo posible con ya las nuevas reformas del ya no tan nuevo Código Civil, ya lleva 2 años en vigencia. Dicho todo esto, entonces nos despedimos como siempre, hasta la semana que viene.